Listo. Muy buenas noches, buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes del segundo taller del CEDINURI. El día de hoy me presento, soy Daniel, y voy a ser su profesor en la sesión número 8 acerca de la Organización de las Naciones Unidas, Historia y Dinámica Internacional desde 1945. ¿Me confirma si se ve la pantalla y se me escucha bien? Sí, sí se te escucha bien y aparte sí se ve lo que es la diapositiva. Chéverazo. Antes de empezar como tal, me gustaría presentarles a una colega con quien tuve la oportunidad de compartir en OMC, en el modelo de Naciones Unidas del UNACHMU. Ella es, déjenme les leo un poquito de su trayectoria antes de empezar como tal. El día de hoy le he pedido de manera muy especial que nos acompañe, debido a que me parece que su trayectoria y su paso por el modelo de UNACHMU fue muy importante. Ella es Nayeli Castro, fue parte de la OMS, Organización Mundial del Comercio, en el modelo de Naciones Unidas del UNACH número 3, representando a la República Federativa de Brasil. Estudia negocios internacionales por parte de la Universidad UTE. Te cedo la palabra, Noemí, veo que estás con la cámara encendida. Por favor, bienvenida. Buenas noches muchachos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy aquí un poquito para contarles. Mi nombre es Nayeli, ya antes mencionado. He participado en algunos modelos en esto de las Naciones Unidas, como en la Universidad de ESPE, Hemisferios, en la UT, en la UDLA también. Y bueno, yo vengo a darles un poquito de recomendaciones y a contarles mi experiencia. Dentro de este modelo, nosotros aprendemos muchas cuestiones y también convivimos con muchas personas, lo cual considero muy importante dentro de este mundo de debates. Y una de mis recomendaciones más importantes es que investiguen a profundidad el país al que representan, puesto que hay algunas posiciones que deben estar muy arriesgadas a lo que nosotros queremos mencionar dentro del tema. Otro también es que debemos dominar lo que es el reglamento, como es mociones, al momento de hablar, cómo se debe hablar, el lenguaje parlamentario. Otro también es que preparen discursos breves y muy persuasivos, lo cual les va a llevar mucho. Investiguen datos también, datos, pero siempre con fuentes, porque a veces Presidencia sabe tomar eso como muy en serio. También escuchar a los demás delegados, puesto que esto es muy importante para que ustedes puedan debatir acerca de lo que dice una persona, de lo que dice otra, y sobre todo no tengan miedo a participar. Yo les invito a participar dentro de estos modelos porque es muy importante, porque son diferentes opiniones de vista, diferentes mundos, diferentes conversaciones y sobre todo nosotros podemos llevar a conocer grandes amigos, como es con Daniel. Muchas gracias, Dani. Y sobre todo disfruten de las experiencias. Esto es muy importante. Quiero invitarles y sobre todo que en los diferentes modelos que de ahora en adelante haya y que ustedes vayan a participar, pues lo hagan de la mejor manera y sobre todo que ya tengan una amiga a mí. Ahorita vine a contarles un poquito acerca de este modelo que fue muy interesante y Dani lo hizo espectacular también como ad hoc. Entonces, muchas gracias muchachos y espero verlos en los siguientes modelos. Muchísimas gracias, Nayeli, por tu presencia el día de hoy. Y bueno, ya les queda un abrebocas, puesto que en las siguientes clases vamos a hablar acerca de negociación y otros temas que tienen que ver ya con cómo se desarrollan las delegaciones y cómo es representar un país en los diferentes modelos de Naciones Unidas, chicos. Entonces, para que vean de primera mano cómo fue el UNACH y cómo es una persona también que tiene bastante experiencia en diferentes modelos de Naciones Unidas. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a la clase, señores. Bueno, la clase está muy dinámica y espero que le pongan muchísima atención. Como ya se está grabando, voy a empezar. No se olviden de colocar su asistencia en el chat para que quede registrada. Bueno, para 1945 nos encontramos con un panorama brutal que dejó la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer un pequeño bosquejo brevemente acerca de cómo fue que sucedió esta Segunda Guerra Mundial. La verdad es un tema que me apasiona muchísimo,
puesto que yo recuerdo que cuando estaba en tercer semestre de Ciencias Políticas, con Carlos Murillo leímos tres textos gigantes, gigantes, gigantes de relaciones internacionales y principalmente la Segunda Guerra Mundial. Uf, a mí me apasionó muchísimo. Les juro, breve recomendación, observar documentales en inglés y en español también. Algunos de National Geographic también son muy buenos, de cómo se fue desarrollando la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, brevemente, la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión eh, de Alemania a Polonia. Como pueden observar, en la imagen número 2, la Unión Soviética, para ese momento llamada así, y por el otro lado, la Alemania nazi, se buscaron dividirse Polonia. ¿Cómo se llamó esto? El Tratado de Varsovia, Pacto de No Agresión Germano-Soviético, en el que la Unión, Ribbentrop-Molotov. perdón, El Ribbentrop-Molotov. justamente eso, mi estimado Paul. Tal cual, en este pacto lo que se buscaba era que Alemania, eh, después de tomar ocupación de Polonia, iban a dividirse junto con la Unión Soviética el territorio como tal. Dicho sea de paso, Polonia tenía grandes garantías por parte de Francia y Gran Bretaña. Pero como ya sabemos, este personaje que está aquí, Adolf Hitler, de todas formas se proyectó en invadir a Alemania, Polonia, perdón. Primero, para neutralizar a Francia y Gran Bretaña, es que se negocia este tratado de Varsovia. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos que se rompe este tratado de Varsovia. Ahora bien, tomen en cuenta las fechas, puesto que si retrocedemos un poquito más en el tiempo, en 1933 es que Adolf Hitler llegó al poder. Entonces vamos por ahí primero. Ahora, eh, cualquiera de ustedes me puede decir quiénes son los tres personajes que ven a su mano izquierda en la imagen de los países aliados. Si no me recuerdo que está Winston Churchill, como Stalin, o sea, de lo que es la líder de la Unión Soviética en esos tiempos, y el último del medio es, creo que, el rey o el diplomático de Francia, no me acuerdo muy bien esa parte de ahí. Guau. Bueno, empecemos desde su derecha, que tenemos a Stalin de la Unión Soviética. En el medio tenemos a Roosevelt y a la izquierda tenemos a Churchill, representante de Gran Bretaña. Esta imagen es icónica y les pido que por favor le tomen una captura en su mente, puesto que durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron los países aliados, como pueden ver, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, frente a los países del eje. Como pueden ver esa imagen, ahí está la bandera de Japón, la Alemania nazi e Italia. Dicho sea de paso, para este momento de 1933, 1935, 1939, la persona que está a cargo de Alemania, de Italia, es Mussolini, el ya conocido fascista. Ahora, como es de su conocimiento, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Por qué era importante la imagen anterior? Verán, les cuento. Como ya se fijaron, Alemania para poder neutralizar a Gran Bretaña y a Francia, hizo un pacto, como ya lo dijo Paul, eh, el Tratado de Varsovia, para que no puedan, para poder dividirse a Polonia. Pero en 1941 ocurre la verídica traición, la Operación Barbarroja. ¿Qué es esto de la Operación Barbarroja? Y espero que hasta ahorita se me vaya entendiendo. Después de que la Alemania nazi ya se dividieron el territorio de Polonia, todos felices, pero Hitler quería más, quería mucho más, quería ser dueño, como él mismo lo dice en su texto Mi lucha, en su libro Mi lucha. Él se proyectaba a que Europa
sea toda de Alemania. Entonces, al hacer este Tratado de Varsovia, no cumplió con lo acordado específicamente, porque para 1941 intentó invadir la Unión Soviética, específicamente el 22 de junio de 1941. Esto significó la ruptura del Tratado de Varsovia y además puso como su enemigo, que antes era en su inicio, para 1939 era su aliado, a la Unión Soviética. Como ustedes se pueden dar cuenta, la Unión Soviética pasa de ser del eje a ser de los aliados y por eso es que la foto que vimos aquí es importante, porque esta imagen corresponde a lo que más adelante va a ser la conferencia de Yalta. Ahora bien, hasta aquí me parece que tenemos claro el papel de la Unión Soviética, Alemania, y cómo estos fueron los acontecimientos que marcaron la post-Segunda Guerra Mundial. Me parece que está clarísimo. Ahora bien, vamos a ver un video y seguimos, ¿ya? Ya. Quiero que por favor se fijen en este lugar. Como todos sabemos, vamos a darnos un salto en el tiempo. Esta ciudad es Berlín. Pero ¿qué tiene de importante la ciudad de Berlín? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué es importante Berlín en la Segunda Guerra Mundial? Por su centro económico y cultural y por lo tanto que también fue bombardeado por los ingleses. Sí, es muy acertado tu comentario. Me gustaría también escuchar a Fernanda Jaramillo, tal vez. ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué es importante la ciudad de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial? Oh, Katy, mira. Bueno, hasta donde yo tenía entendido, fue muy importante porque Berlín se convirtió como un enclave dividido, que al momento de esa separación que, bueno, hicieron todos bueno, sí, todos los presidentes como Roosevelt, Churchill y, y ¿cuál me falta? No me acuerdo, el otro, Stalin de la Unión Soviética. Joseph Entonces, Stalin. ajá, se convirtió Berlín en un enclave porque se quedó una parte en la Unión Soviética, algo así, más o menos. Justamente. Pero más allá de eso, históricamente, Berlín es una ciudad muy importante porque fue aquí más o menos el centro de operaciones de la Alemania nazi. Pero ahora bien, ya pasamos cómo inició la guerra mundial y se enfrentaron los países, los aliados frente al eje, más o menos una breve y muy corta reducción de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hitler tenía un plan de expansionista que llegó a conquistar Francia, conquistó parte de Polonia, conquistó, de hecho, aquí había notado, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Noruega. y hasta incluso llegó a las afueras de Leningrado, en la Unión Soviética. Y bueno, todo esto desembocó en una guerra brutal en la que hubo casi 16 millones de personas que murieron, incluidos en este momento los 8 millones de israelitas, como ustedes ya conocen. Y me parece que es de vasto conocimiento la diáspora judía. Ahora bien, ¿por qué nos posicionamos aquí y partimos a estudiar las Naciones Unidas? Regresando a la ciudad de Berlín, precisamente en este video, lo que intentaba mostrarles era lo que sucedió el 2 de mayo de 1945 entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y el ejército alemán. ¿Qué pasó aquí? Después del desembarque en Normandía, se inició la Operación Bradington-Hitler, la Operación Bradington de parte de la Unión Soviética, en la que buscaban el Ejército Rojo hacer, hacer declinar
a la Alemania nazi. Dicho sea de paso, para este momento Hitler ya estaba teniendo delirios. Ya tenía una edad no tan avanzada, pero de alguna manera algunas personas que estuvieron en los juicios de Nuremberg catalogaron a esta etapa final de Hitler como una suerte de Alzheimer que tenía él, porque tenía episodios en los que él se olvidaba y o sea, solo se reflejaba en cuanto quería matar judíos, tal cual. Entonces, punto final en esa parte. Ahora bien, el ejército rojo. Estoy- Mm, oigan, una pregunta, ¿cómo le? Deme un segundito, no sé cómo cerrarle. ¿Alguien sabe cómo pasarle? Se me acaba de cerrar esto. O sea, ¿en Ah, qué parte estás? ya le Porque pude. tienes los tres Ya puntitos le pude para pasar. compartir. Jeje, ya le pude pasar, gracias. A ver, ahí les vuelvo a compartir. Ya, brevemente. Pasa que desembarcan en Normandía y Berlín es tomada por el Ejército Rojo. El Ejército Rojo vence a todo el armamento que tenía la Alemania nazi en ese momento. Y para el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó. Como ya es de su conocimiento, él se había escondido, en pocas palabras, en su búnker, muy en el fondo, con su novia Eva Braun. O bueno, así dicen las investigaciones que era su novia, aunque nunca nadie lo confirmó. Pero inmediatamente después ocurre el conflicto entre los líderes de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la URSS, porque iba a pasar con la Alemania. Me parece que está ahí, está claro. Voy a volver a compartir pantalla y les voy a compartir un video que me parece que explica mucho mejor lo que sucedió en la batalla de Berlín, precisamente en 1945, cuando el Ejército Rojo llegó a Berlín. A ver, les voy a presentar. Y ahí sí valió. Abril de 1945. Tras 5 años de guerra, el Ejército Rojo se encuentra a orillas del río Oder, en el este de Alemania. La capital nazi y el búnker de Hitler están a 60 kilómetros, pero el partido nazi y la Wehrmacht se preparan para luchar hasta el amargo final en la última contienda de la Segunda Guerra Mundial, la batalla por Berlín. La Segunda Guerra Mundial se acerca a su fin en abril del 45, pero el capítulo final del Frente Oriental será dramático y sangriento. El ejército alemán, que una vez estuvo a las puertas de Moscú, se prepara ahora para el asalto soviético. El ejército rojo había llegado en enero al río Oder, a 60 kilómetros de la capital alemana, pero problemas logísticos y la necesidad de asegurar los flancos retrasan la ofensiva. Los planificadores esperan comenzar en mayo, pero Joseph Stalin teme que los aliados occidentales, que avanzan con rapidez, lleguen antes. Aunque el comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, asegura personalmente a Stalin que no marcharán sobre Berlín, Stalin no confía en él y ordena que el ataque final comience semanas antes de lo previsto. El plan soviético consiste en que 3 grupos de ejércitos converjan sobre la capital nazi. El mariscal Zhukov, con el primer frente bielorruso, debe romper las líneas alemanas en Silov y avanzar hacia el corazón de Berlín por la carretera principal. El mariscal Konev, al mando del primer frente ucraniano, envolverá la ciudad desde el sur, aunque no necesariamente entrará. El mariscal Rokossovski, con el segundo frente bielorruso, iniciará su avance días después del asalto principal y protegerá el flanco norte. Para capturar la guarida de la bestia fascista, como los soviéticos llaman a la ciudad, el Ejército Rojo reúne una fuerza colosal. 2.5 millones que incluyen a más de 150.000 polacos, 6.000 tanques y autopropulsados, 40.000 piezas de artillería y 7.500 aviones de combate. Ya. Como se pudieron dar cuenta, para retomar el control de la ciudad de Berlín y en general de Alemania, la Unión Soviética se armó hasta los dientes
Y me parece una muy buena recomendación y invitarles a que puedan observar la película El pianista, en la que se retrata muy, muy claramente cómo es la llegada de, del Ejército Rojo a Berlín y también cómo es que llegan a varias ciudades polacas y encuentran a varios judíos escondidos en las diferentes cloacas, ya que estaban escapando del genocidio nazi. Ahora bien, por qué todo este contexto de la invasión, de la retomación del control de Berlín es importante? Porque como pudieron observar en el video y también en la imagen del inicio, viendo a los países aliados, tres personajes destacan aquí: Roosevelt, Churchill y Stalin. Y por eso también era importante la participación de nuestra colega Nayeli de Lunachmun, puesto que cuando ustedes se van a un modelo de Naciones Unidas, al menos cuando es la Organización Mundial del Comercio, ustedes nunca, 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 nunca es como que van a dejar de negociar. Todo el tiempo, cuando se trata acerca de negocios de empresas, van a tener que realizar alguna declaración, ya sea bilateral, multilateral, en la que haya países que estén comprometidos con el comercio entre sí. En tal sentido, es la, creo que es la segunda o tercera vez, me parece, en la historia mundial que pueden ver a Estados Unidos, a un líder de Estados Unidos, sentado en el mismo lugar con un líder ruso. ¿Y esto por qué? Bueno, a breves rasgos, se acaba la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo toma control de Berlín y chévere, chévere. Podemos poner el meme ese de cuando Ecuador le ganó a Alemania y colgaron su bandera. Ecuador llegando a Alemania y ganándoles, más o menos por ahí va. Entonces, esto deviene en la Conferencia de Yalta, más conocida como la de los grandes, la de los tres grandes. ¿Cuáles son los puntos claves aquí? Principalmente, estamos ante un mundo que pasó de no tener un protagonismo tan fuerte de Estados Unidos a que Estados Unidos sea el principal polar en el que se va a sostener la, la nueva organización mundial. ¿Por qué? Pasamos a un sistema bipolar, en el que por un lado estaba Estados Unidos capitalista y por su parte estaba la Unión Soviética, hasta ese momento llamada así, comunista. ¿Cuáles son los grandes hallazgos de la conferencia de Yalta? Como pueden observar, voy a pedirle por favor a Paula. Paula, ¿estás ahí? Que me ayudes leyendo la primera característica de la conferencia de Yalta. Ok. Los aliados acordaron desmilitarizar, desarmar y dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación: británica, estadounidense, francesa y soviética, asumiendo la autoridad suprema sobre el país. Muy bien, me gustaría por favor que Dylan Parra me ayudes leyendo la segunda, por favor. Sí, claro. Se establecieron las bases para la fundación de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de preservar la paz y la seguridad internacional, incluyendo el derecho al veto de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad. Ya, una pregunta para todos. ¿Cuáles son los 5 países que forman parte y que no se pueden mover del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Alguien sabe tal vez? Estados Unidos, China, Rusia, Francia y, si no mal recuerdo, lo que es el Reino Unido. Sí, efectivamente, no se olviden. Tienen que aprenderse eso al dedillo, como dice Teo, porque es importantísimo para después en sus modelos de Naciones Unidas. Sí, justamente, es a partir de aquí que los aliados acordaron desmilitarizar y después de esto viene también los juicios de Nuremberg, en los que
pone de manifiesto cada una de las cosas aterrorizantes que hizo la Alemania nazi en el transcurso de unos pocos años. Como ustedes pueden, es de su conocimiento, son 4 años y un poquito más de la Segunda Guerra Mundial, y aún así Alemania hizo muchísimas, muchísimas cosas que da para tantos estudios de política y de relaciones internacionales. Am, Finalmente se acordó la creación de gobiernos provisionales democráticos en los países liberados, con el compromiso de celebrar elecciones libres, particularmente en el caso de Polonia. Bueno, hasta esta parte, la conferencia de Yalta marca un antes y un después, porque uno, reitero, se desmilitarizó Alemania, se la dividió, se fundó las bases para las Naciones Unidas, el país, el mundo se volvió bipolar, tenemos los comunistas y los capitalistas, y por otro lado se acordó la creación de gobiernos democráticos al interno de Alemania, al interno de los países europeos que estaban o que habían sido ocupados por la Alemania nazi. Ahora sí vamos al meollo del asunto, al pollo del arroz con pollo, sabe decir mi profesora Macy's. Es una breve referencia a que, por ejemplo, lo más rico de un plato de comida, por ejemplo, en el arroz con pollo es el pollo. Entonces ya, vamos a ver el pollo del arroz con pollo. La creación de las Naciones Unidas. No sé si tal vez alguna vez han escuchado de la Conferencia de San Francisco, pero en 1945, específicamente entre los meses de abril y junio, se redactó y se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Y aquí volvemos a la primera imagen Abril de 1945. que habíamos tenido al inicio. Déjenme les proyecto nuevamente a esta de aquí. Como pueden ver, en la parte de atrás está estamos en la conferencia de San Francisco y están los países que están firmando. Ahora bien, volvamos de nuevo a la creación de las Naciones Unidas. A ver, voy a poner a prueba sus conocimientos. ¿Qué saben de Naciones Unidas específicamente? Voy a ir nombrando y me van a ir diciendo, ¿ya? Emily Morillo, ¿qué sabes de Naciones Unidas? Así a breves rasgos, sin ver la pantalla. Jeje. Emily, ¿estás ahí? Ok, es una organización internacional donde tenemos un sinnúmero de comisiones, el Consejo de Seguridad, y normalmente se promueven o se dan sugerencias y los estados son libres de decidir qué acciones toman sobre esos hechos. Ya, creo que hay una noción, tal vez. Paula Olivares, ¿qué me puedes contar acerca de Naciones Unidas? ¿Qué sabes tú? ¿Qué entiendes tú por las Naciones Unidas? O sea, bueno, primero que las naciones, uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas es defender la paz entre estados y y mediar, digamos, las relaciones entre ellos, ¿no? Ya. Mm, Ariel Chávez, ¿qué me puedes comentar de Naciones Unidas? Lo que tengo entendido es como que la principal organización como que intergubernamental trata también sobre la preservación de la paz y tener mejor relación entre países. Ya, Dylan Parra, tal vez. Sí, un poco sobre todo lo que contaron que se creó después de que se termine la Segunda Guerra Mundial y su principal función básicamente es mantener la paz, prevenir conflictos y también defender los derechos humanos. Ya, muy bien. ¿Saben cuántos órganos principales tiene las Naciones Unidas? Alguien que tenga le voy a regalar un punto. Alguien que se lo Si no sepa. mal recuerdo, Pero así de tres son memoria, sin buscar. como tal, la Asamblea General tiene un Consejo de Seguridad, también el económico, el de Administración, que es la Corte de Justicia, me recuerdo el Consejo de Corte de Justicia, y nada más, la Secretaría, claro. Bien, anótate, ya te regalé Objeción, le uno. faltó uno. No cuenta el punto, le faltó el Consejo de Administración Fiduciaria. Mm, bueno, Sí, tienes mm, buen punto, el que es creado buen también en el punto. 45 y hasta el último que fue en el 94, ¿verdad?
Ajá. Sus funciones están suspendidas desde 1994. Por eso, lo último, que fue en Palaos. O sea, por la independencia de Palaos, correcto. Sí. Bien, me parece que están muy, muy interesados en las Naciones Unidas. Bueno, ahora sí les voy a compartir. Verán, les cuento. Y bueno, Teo se tuvo su ante el punto que iba a regalar ya nada, pero sí tiene razón. El Consejo Regáleme el punto Cualquier si usuario quiere. estuvo solo hasta antes del siglo XXI, entonces no se puede como tal, contarlo. Pero ahora bien, los que están vigentes sí, efectivamente son los que había nombrado en un inicio Paulo. Ahora bien, en 1945, después de la conferencia de Yalta, como ya la vimos, en la que estaba Roosevelt, Stalin y Churchill, posterior a ello, se firma la Carta de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco. Como ya habíamos visto, los países aliados, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, la Unión Soviética, que sería la URSS ahorita, Reino Unido, Francia y China, de tal modo que garantizan su poder de gobernanza global, reclamando así el derecho de vencedores. De alguna manera, las Naciones Unidas se busca, y como pueden leer en el estatuto interno que tienen, que les recomiendo que se lo lean, se estructura de tal forma que se busca la paz y la seguridad internacional mediante la resolución pacífica, como habíamos visto en la clase anterior el día viernes. Justamente te había mencionado que la diplomacia es este mecanismo por el cual se busca la resolución de conflictos de manera pacífica. En cuanto a controversias y la acción colectiva ante las agresiones, reemplazando la inoperancia de la Sociedad de Naciones que ya habíamos estudiado con Teo la semana anterior. Entonces me parece que hasta ahí está muy fresco el conocimiento y justamente vigentes ahorita están los 5 órganos de las Naciones Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y el Secretariado. Y el Consejo de Administración Fiduciaria fue hasta, ya me fue la fecha ahorita, pero ya no está en funciones. Pero quién sabe, quizás en el futuro lo vuelvan a habilitar debido a las cuestiones que tenemos en relaciones internacionales. Ahora bien, aunque nació del consenso de los aliados que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, esta permite la adhesión de otros estados buscando establecer un orden mundial basado en el derecho internacional y no solo en el poder militar, de tal manera que los países más grandotes como Estados Unidos no se puedan comer a los países más chiquitos, sin tener consecuencias mundiales. Me parece que hasta ahí quedó súper claro y ahorita vamos a centrarnos un poquito más en cómo funcionan 2 de los órganos más importantes de las Naciones Unidas, puesto que me parece relevante para el contexto internacional que estamos viviendo y, dicho sea de paso, para ustedes como estudiantes que van a participar en modelos de Naciones Unidas. Este es un breve abrebocas, pero les invito a que puedan investigar más en la página de Naciones Unidas y de cada uno de los comités, de cada uno de los órganos principales y cómo es su funcionamiento. También tienen subidas las sesiones de Asamblea General grabadas en las que pueden verificar el funcionamiento, ya que, como digo nuevamente, la próxima semana vamos a tener ya clases de negociación. Entonces, chicos, vamos a ver un video, ¿ya? Antes de ello, les presento al caballero Antonio Guterres, que es el actual y vigente secretario general de las Naciones Unidas. Puse aquí la frase porque si ustedes ingresan a la página directa de las Naciones Unidas, ustedes lo primero que van a encontrar es la frase de Antonio Guterres. Me gustaría, por favor, que la lean. ¿Quién ha participado? Fernanda Jaramillo, ¿estás ahí? Sí, ya leo. Al final, todo se reduce a valores. Queremos que el mundo que herede nuestros hijos venga definido por los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: la paz, la justicia, el respeto, los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad. Antonio Guterres. Sí, efectivamente. Este es
lo que él redacta en estas pocas palabras suena casi perfecto. O sea, si el mundo fuera así, que en el que se busque todo el tiempo la paz, en el que haya la justicia, el respeto y que los derechos humanos se respeten, no hubiera guerra, no hubiera guerra. Y hay una frase muy linda también que se me viene a la mente y es que, como ya había mencionado Teo en la clase anterior, el fin último de la política es la guerra. Pueden traducirlo, el fin último de la diplomacia es la guerra. Porque cuando se acaban las palabras, empieza la agresión. Entonces, eso chicos. Vamos a ver el video como tal de cómo funciona la Asamblea General de Naciones Unidas para que tengan un breve abrebocas mm, de cómo son las participaciones y cómo es el espacio, además de ello. Y sí, les invito y les insto nuevamente a que puedan revisar eso y que se aprendan cómo funciona la presidencia, cómo funcionan los delegados y que lo puedan revisar, porque, dicho sea de paso, una frase que recuerdo muy bien que me había dicho un amigo, es que mientras tú ves más veces un video, se te va a ir quedando el conocimiento intrínseco, sin necesidad de estarlo repasando y repasando y repasando. Entonces sí les invito a que vean las sesiones de Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora bien, vamos a ver el primer video. Voy a compartirles. Este es acerca de la Asamblea General de Naciones Unidas, así que pónganle atención. Entonces, como pudieron observar más o menos, esto es un breve, muy brevísimo resumen de cómo funciona la Asamblea General. Y ahora vamos a ver el Consejo de Seguridad, que también es el otro órgano eh, como más importante de las Naciones Unidas. Entonces les voy a reproducir el video para que lo puedan observar, ¿ya? Entonces, bueno, es importantísimo que se lean el Estatuto del Consejo de Seguridad, puesto que en los modelos de Naciones Unidas ustedes van a tener que comparecer ante corte
Y ahí les van a hacer muchas preguntas los magistrados. Entonces, nuevamente, invito a que puedan revisar más acerca del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, y haciendo un breve resumen, habíamos hablado acerca de cómo sucedió el final de la Segunda Guerra Mundial, habíamos hablado acerca de la Operación Barbarroja, acerca de cómo fue la ocupación de Berlín y también cómo eso devino en la Conferencia de Yalta, además de la Conferencia de San Francisco, en donde se firmó la ONU, donde se firmó el establecimiento de la ONU, de la Unión, además de las principales características de las Naciones Unidas. Y finalmente habíamos observado cómo funciona la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué sucedió después de que ya se crearon las Naciones Unidas y ya parecía que había un ambiente de paz y todo chill, todo cool? Pues no era así. No pasó así. Vamos a regresar, adelantarnos un poquito en el tiempo y vamos a ver la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se habían creado algunos organismos especializados como la UNESCO en el 46, la UNICEF igual en el 46, la Organización Mundial de la Salud en el 48, la ACNUR en el 50. Pero esto vamos a dejarlo por este momento en segundo plano y vamos a ir a lo importante. Como ya ustedes pudieron darse cuenta en la conferencia de Yalta, la característica pequeñita, la más chiquitita que estaba ahí, era que el mundo se dividió y se volvió bipolar. Por un lado teníamos a los capitalistas y por otro lado teníamos a los comunistas, que eran dos modelos de economías totalmente distintos. Y por eso la imagen de atrás. Ahí está Estados Unidos jalando hacia la derecha y la Unión Soviética hasta ese momento, todavía llamada así, jalando hacia la izquierda. Breves factos. Pero bueno, este video no sé por qué. Ya, vamos a verlo así. Y vamos a centrarnos en las imágenes que nos aparecen justamente a lo que están construyendo principalmente el muro de Berlín. Quiero que vean, ¿cómo se llaman? Las púas que están ahí, ¿ya? Y ya les hago una pregunta. Arrancan los años 60, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en plena Guerra Fría. Berlín sigue dividida en 4 sectores, pero en realidad son 2 bloques los que se enfrentan, el este y el oeste. Mientras que en la Alemania occidental el crecimiento y la modernización están en marcha, en la RDA el nivel de vida no consigue despegar y los soviéticos que la administran asisten impotentes a la huida de millones de habitantes hacia la otra Alemania. Para detener esa hemorragia erigen lo que para ellos es una muralla de protección antifascista y para otros el muro de la vergüenza. El proyecto mantenido en secreto coge... Ya, aquí una pregunta brutal. No sé si a ustedes les ha pasado que están en tal vez tienen familia en el campo y tienen animalitos. Y para encerrarles, por ejemplo, a las gallinitas, utilizan estas púas, estas como vallas más o menos. Quiero que hagan esta reflexión porque me parece importante, justamente por eso elegí este video. Y en esta parte precisamente pueden ver que la construcción del muro de Berlín se hizo en un inicio con vallas, cómo estar separando animalitos. Entonces, tomen muchísimo en cuenta esto, porque ya después de haber firmado la Carta de las Naciones Unidas, lo primerito que hicieron fue amallarlos con mallas como si fueran animalitos. Entonces tú te preguntas, dices, chuta, ¿para qué? ¿Para qué se supone que estamos buscando derechos humanos y tal para todo el mundo? Y lo primero que hacen es construir un muro en Berlín con vallas como si fueran animalitos. Entonces esa pequeña reflexión y terminemos de ver el video porque tiene un contexto importante la construcción del muro de Berlín en la Guerra Fría. A los berlineses por sorpresa el 13 de agosto de 1961.
Miembros del ejército, de la RDA, policía militar y milicias obreras son desplegados para bloquear las calles y las vías ferroviarias que conducen al oeste de Berlín. Tropas soviéticas en uniforme de combate se apostan en las fronteras aliadas. En una noche, alambradas de espinos separan brutalmente la ciudad, a familias, a amigos. Miles de berlineses pierden sus trabajos. Rápidamente las alambradas dan paso al muro propiamente dicho. Los edificios limítrofes se integran en la barrera tras condenar con ladrillos puertas y ventanas. El muro es un dispositivo militar complejo formado por dos paredes de 3,6 metros de altura separadas por de 5 a 200 metros de tierra de nadie. Con 302 torretas de vigilancia y dispositivos de alarma, 14.000 guardias y 600 perros vigilan de sol a sol esta frontera entre los dos mundos. 136 personas mueren intentando franquearlo. 97 abatidos por los soldados de la República Democrática Alemana. Ida Siegmann se convierte el 22 de agosto en la primera víctima al saltar de la ventana de su edificio. El muro cumple el objetivo de los soviéticos. En 30 años, solo 5.000 alemanes del este consiguen escapar, pero se convierte también en la imagen concreta de la división entre la tiranía comunista y el mundo libre. Una división que termina en noviembre del 89. Desde entonces, el muro no representa más que una inmensa cicatriz en el corazón de Berlín. Como pudieron observar, son imágenes reales y lamentablemente son brutales. Son terribles, y eso que quizás cuando tengan la oportunidad, yo personalmente tuve un amigo que se fue a Alemania a hacer un posgrado y él me había mandado fotos acerca de Berlín, y él me indicaba cómo es que tenían esos espacios al lado de las veredas, en donde estaban las flores y en donde estaban escritos los nombres de las personas que habían fallecido cuando intentaron pasar de la Alemania, República Democrática de Alemania, que era la parte comunista, hacia la República Federal de Alemania, que era la parte capitalista. Aquí brevemente les he puesto algunos de los procesos que se vivió en la Guerra Fría y que son relevantes para la política internacional actual. Básicamente, vamos a dar lectura de uno en uno para que no se me duerma, ¿ya? A ver, voy a ir preguntando y me van a ir diciendo. Emily Morillo, ¿estás ahí? Emily. Sí, sí, estoy. Ya, ayúdame leyendo la doctrina Truman. Ok. La doctrina Truman y el Plan Marshall, 1947. Estados Unidos proclamó su política de contención global del comunismo y lanzó un gigantesco programa de ayuda económica para reconstruir Europa Occidental, asegurando la lealtad capitalista de la región. Justamente, si se fijan en los años, un ratito. Si se fijan en los años, ya está vigente la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, voy a ampliarles un poquito más el contexto de acerca de qué era la doctrina Truman y el Plan Marshall. Básicamente es lo que, ah, ¿cómo se llamaba? Se me acaba de ir el nombre del presidente. Se me fue el nombre del presidente, pero bueno, básicamente era este plan para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque como ustedes se habrán dado cuenta, había quedado devastadísimo. Ahora bien, con Franklin respecto... Roosevelt. No, Roosevelt falleció en 1945. Si no estoy mal, creo que fue Harry Truman. Henry Truman, justamente, sí, era él. Gracias por el recuerdo. Es que yo tenía en mi cabeza a Jorge Marshall, pero me acuerdo que por él se puso el nombre, porque él estaba en ese momento eh, procesando esto como secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, perfectamente era él. Ahora bien, me gustaría que por favor, ¿quién más está? Catherine Yunda me ayude leyendo la Revolución Comunista en China.
Buenas noches con todos, claro. El triunfo de la Revolución Comunista en China, 1949. Mao Zedong proclamó la República Popular China, lo que alteró drásticamente el equilibrio de poder mundial al sumar al país más poblado de la Tierra al bloque comunista. Efectivamente, la Revolución China es uno de los acontecimientos políticos estructurales que fue determinante en el siglo XX y post Segunda Guerra Mundial. Estaba liderada por Mao Zedong, pero sistemáticamente se reestructuró poco después. Me parece que había sido con Deng Xiaoping que después se instala el Partido Comunista con el que se estructura la forma de política que vivimos hasta la actualidad de la China. Finalmente, voy a dar lectura a estos dos últimos procesos de la Guerra Fría, que son la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia. La creación de la OTAN en el 49 y el Pacto de Varsovia en el 55. Básicamente se consolidó la fractura militar del planeta en dos grandes alianzas defensivas opuestas. Dicho sea de paso, como es de su conocimiento, más o menos en el año 2001-2002, y por ahí puedo puntualizar un poco más, es que la China había ya lanzado de alguna manera anuncios de que tenía un ejército de más o menos, ¿cuánto era? Casi como 6 o 7 millones de soldados que tenía listos en caso de una tercera guerra mundial. Brevemente también, otro de los impactos de esta Guerra Fría, que no fue tan fría que digamos, fue la división de la Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, en el que básicamente en el año 50 al 53, como, como es de su conocimiento, la Corea del Sur estaba más con los Estados Unidos, por lo cual era capitalista, y la Corea del Norte hasta ahora, y es vigente, es más aliada a China y es básicamente comunista. Otros de los acontecimientos que marcaron esta época de la Guerra Fría es la carrera espacial. Como ustedes saben, la Unión Soviética puso el primer satélite artificial en órbita de la historia, el llamado Sputnik, desafiando así la competencia científica de los Estados Unidos. Estados Unidos, como ustedes ya saben, poco después ya también lanzó su satélite y había esta competencia científica de alguna manera, pero en realidad, como ustedes ven, detrás de eso hay una potencialidad política. Además de eso, otro de los acontecimientos importantes es la Revolución Cubana. En 1959, Fidel Castro tomó el poder de Cuba e instaló el primer régimen socialista en América en manos de la URSS. Tomen en cuenta que hasta aquí todavía se le llama Unión Soviética, trasladando el núcleo de la tensión geopolítica a Estados Unidos. Porque se imaginan, en este preciso momento, eh, Rusia tenía bombas nucleares apuntando a Estados Unidos y Estados Unidos también tenía bombas nucleares apuntando a Rusia. Entonces, como una guerra entre primos o entre hermanos. Si veo que cada uno tiene sus diferentes características, yo te digo, mejor me abstengo de pelear y mejor solucionémoslo por la vía diplomática, que como ustedes, y repito, es la resolución de conflictos de manera pacífica. Me voy a saltar la crisis de los misiles y voy a saltarme a la siguiente parte, que es la invasión soviética en Afganistán en 1979. Y me detengo aquí porque ya mismo vamos a ver también acerca de la caída del muro de Berlín. Básicamente, ¿qué sucedió aquí? En Vietnam, la URSS intervino militarmente y destruyó gran parte de los espacios militares que tenían bajo su cuidado el bloque oriental. Pero, llegado el momento, se destruyó todo y eso dio paso a que después se disolviera la Unión Soviética en el 91. Ya habían estado como con una herida muy grande y habiendo trabajado también en ¿cómo se llama? Se me fue, la República Democrática Alemana, habían estado trabajando muchísimo para que pueda salir a flote y para que, como ustedes vieron, el muro
a que las personas se queden en esta parte comunista de la Berlín del 1949. Y fue un desgaste brutal económico, social, político, que no dio más abasto, y para 1991 se disolvió la Unión Soviética. Se puso punto final como tal. Ahora bien, vamos a trasladarnos otra vez a la caída del muro de Berlín y por qué esto marca un antes y un después en las relaciones internacionales. Vamos a ver igual un video para contextualizarnos un poquito. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu setzen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Bitte? Ab sofort? Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Ja, Moment noch. Naja, gut, dann geht's. So geht's, die Suppe und nichts anderes. Listo. Entonces, ¿por qué es importante la caída del muro de Berlín? Porque a partir de aquí hay una inflexión gigante entre los bloques. Como ya habíamos visto, se había vuelto bipolar. Teníamos por un lado los capitalistas y por otro lado los comunistas, que en ese momento era la Unión Soviética. Y como ya vieron, posteriormente en el 91 se desintegra la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Bueno, con este antecedente, después de haber visto cómo fue la caída de la Alemania nazi, luego pasamos por la conferencia de Yalta, vimos la conferencia de Francia, la creación de las Naciones Unidas, vimos también el resultado después de la Segunda Guerra Mundial, que era la Guerra Fría, vimos algunos procesos como la doctrina Truman y varios otros. Además de eso, después nos saltamos en el tiempo y vimos por qué Berlín es una ciudad que tiene potencialmente parte casi como que sin Berlín no se puede pensar las relaciones internacionales. A ese punto de importancia la ciudad de Berlín. Y finalmente terminamos con la caída del muro de Berlín como una suerte de, ¿cuál sería la palabra? De un marco de un antes y un después de las relaciones internacionales. Puesto que con la caída del muro de Berlín se disuelve despuesito la Unión Soviética y eso marca ya no un mundo bipolar, sino un mundo multipolar. Porque estamos viendo además el ascenso de China. Y en estas circunstancias es que me gustaría dejarles una pregunta, que es el fin último de esta clase, que ustedes puedan pensar
¿cuáles son los desafíos de la política internacional en la actualidad y cómo creen que pueden ser solucionados? Puntualmente, voy a poner un caso a discusión, em, el genocidio de palestinos en Gaza. Y me gustaría escuchar un par de opiniones antes de terminar la clase. Tal vez Derek Mafla, ¿estás presente? Sí, estoy presente, dime. Bueno, finalmente, antes de terminar la clase, me gustaría escuchar un par de opiniones, precisamente la tuya acerca de cómo piensas, respondiendo a la pregunta, eh, que se podría resolver de alguna manera. Son breves comentarios, no vamos a debatir ahorita, pero ¿cómo crees que se podría solucionar los problemas internacionales que estamos viviendo en la actualidad? Después de la clase del día, después de ver toda la tragedia que vivió que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial y que después, incluso de la creación de las Naciones Unidas en la Guerra Fría, tenemos acontecimientos de enfrentamientos militares. Claro, yo pienso que de los principales desafíos que existen es que existen países muy poderosos y hegemónicos que muchas veces se imponen a los pequeños y no dejan que la política internacional tenga las mismas condiciones para todos. Yo pienso que ese sería el mayor desafío. Listo. Paul, te escuchamos. Paul, creo que... Disculpa. Ahora sí, el tema es, o sea, los desafíos como tal dentro de la política internacional está los conflictos armados, aparte de ello, lo que no se respetan los derechos humanos, o sea, como un ejemplo lo que acabas de decir como el genocidio, es claramente que no se respetó los derechos humanos y claro, también es un crimen de guerra, la verdad. Podemos también ver una crisis humanitaria dentro de ello. Lo que podemos, o sea, yo como una solución en mi caso sería un alto al fuego, la liberación de rehenes o garantizar ayuda humanitaria y las negociaciones de paz. Ya, muchísimas gracias. Y finalmente un último comentario. ¿Alguien que quiera voluntariamente o lo nombro yo? Catherine Yunda. Ya, muchas gracias. Yo considero principalmente que actualmente es muy difícil que mediante tratados, no tratados, sino más bien em, llegar a conversaciones es muy difícil, ya que nos enfrentamos pues a una oposición que está completamente cerrada y niega a Palestina como Estado. Entonces, no podemos, es justamente lo de la soberanía interna y externa, ¿ok? Entonces, justo la soberanía externa está dependiendo de lo que diga la otra parte involucrada. Realmente, si es que por más que intentemos hablarlo, por más que en las organizaciones mundiales como fue la ONU se llevó a cabo lo que es el alto al fuego, o sea, por más que ya está sobreavisado lo que está cometiendo Israel, ya se le puso sanciones, ya hubo un tratado de alto al fuego, sin embargo no lo quiere. Es como lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, básicamente el genocidio que existe, ¿verdad? Entonces yo considero que principalmente nos enfrentamos a una confrontación negativa en el cual no están respetando y están deshumanizando totalmente al pueblo palestino. Justamente me parece muy acertado tu comentario, Catherine, y les agradezco muchísimo. Con esto terminamos la clase por hoy día. Espero que haya quedado muy claro todos los puntos que he marcado y les invito a que personalmente puedan revisar las diapositivas y puedan ir viendo un poquito más, ya entrándose un poquito más. Si les agrada, por ejemplo, ya voy a conversar con Teo para subir algunos textos más y les recomiendo que se lean dos cosas puntualmente: la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto del Consejo de Seguridad, que les va a servir muchísimo. Además, profundizar un poquito más, quizás en los breves procesos que he marcado de la Guerra Fría, porque son determinantes para pensar las relaciones internacionales actualmente. Y finalmente, algo más les quería decir, se me acaba de ir, pero ya les diré oportunamente presencialmente. Eso sería todo por hoy, chicos.
Y vamos a detener la grabación.